fruto del trabajo desde la Subcomisión de Monitoreo y Evaluación de CONACYDA, en donde en este proceso de contar con información que sirvió de base, insisto, para la elaboración del plan estratégico, ha ido creciendo una inquietud en cuanto a la información que el país está manejando. Y es por eso que hace un poco más de 3 o 4 semanas hemos tenido la primera experiencia en el país para presentar a todos los actores que trabajamos en la respuesta al VIH de cuál es el estado de las investigaciones que se han realizado en el país. Se realizó hace 3 o 4 semanas con el apoyo de USAID Pasca y bajo la coordinación de la Subcomisión de Monitoreo, el primer Foro Nacional de Investigaciones. Era la primera experiencia en el país en donde se invitó, tomando como base la información disponible al momento que se encuentra en la base de datos y referencia y la última evidencia que se ha presentado, se escogieron 18 trabajos de presentación oral y 8 trabajos de presentación en modalidad de póster que contenían información de diferentes aspectos, desde conocimientos, actitudes y prácticas, calidad de los servicios, calidad de la atención, situación de niños y niñas en riesgo. Fue toda una información la que se presentó en este foro y ha dejado entonces con el deseo y con las ganas de seguir investigando. Fruto de todo esto también es que hoy por hoy contamos en su fase ya casi terminada con una agenda nacional de investigación en la cual se encuentran plasmados parte de las brechas que el país tiene en investigación. Brechas que se identifican cuando hacemos el recuento de todas las investigaciones. Y el conocer estas investigaciones, ¿para qué nos sirve? Para después contrastar con lo que nosotros tenemos de la información que se está produciendo. Primero, presentarles el total, cuál ha sido el número absoluto de casos de VIH de enero del 84 al 2012, cuál ha sido su comportamiento desde la identificación del caso número 1 en 1984 hasta el cierre que tenemos del 2011 con 1.703 casos y al momento, a junio, que está elaborado este informe, llevamos 802 casos. Son detalles que tenemos que ir analizando poco a poco nosotros, porque cuando analizamos que en el 2007 teníamos 2.077 casos y nos vamos a los 802 casos que hasta la fecha llevamos, sin hacer ningún análisis de ninguna otra variable, solo número total de casos, podemos ver que hemos pasado de tener 6 casos diarios a tener 5 casos diarios. Hay una tendencia, no podemos asegurar que hay una disminución, pero hay una tendencia a la baja. Lo mismo cuando evaluamos los casos de VIH-Sida de 2008 a 2012 y la relación de casos de VIH con casos SIDA al momento del diagnóstico. Acá vemos nosotros número total de casos y esta tabla, acá vemos el porcentaje, de manera tal que ha ido cambiando la proporción de casos VIH y casos SIDA. Una tendencia también a la disminución de los casos diagnosticados como SIDA. Luego, cuando hablamos solo
y esta es la primera lámina. Cuando hablamos de hombre y mujer, ¿cuál es el comportamiento de los casos? Los tenemos acá, 495 en hombres, 307 en mujeres, pero el ejercicio que se está incorporando a partir de este año con el apoyo del doctor Rolando Macís, que se ha incorporado recientemente como un apoyo al programa, es que hoy tenemos la oportunidad también de hacer un análisis de tasas, no números absolutos, sino determinar en base a la población total cuál es el comportamiento. Si nosotros vemos números absolutos, puede parecer que está más alto o más bajo, pero cuando lo hacemos en relación a cuál es el total del número de personas, tenemos esto. Este en verde es el comportamiento y las tasas de VIH-Sida para ambos, para hombres y mujeres. Pero vemos que siempre la tasa de casos de VIH en hombres es mayor que el de mujeres. Podríamos atrevernos a decir que el número de casos de VIH-Sida en hombres es el doble que el de mujeres. Ahora, cuando nosotros hacemos una relación del índice de feminidad y masculinidad para conocer la proporción que hay de hombres y mujeres, tenemos que para el 2011, 1.6 el índice de masculinidad y 0.6 el índice de feminidad. Es decir, siempre son los hombres los que están siendo más afectados al momento por la epidemia. Un dato interesante que se los traemos es, para este Día Nacional de la Toma de la Prueba, ya se implementó la nueva hoja, o no la nueva, la hoja con cambios del FVIH-01 que nos sirve para recolección de información. Y en esa hoja ya tenemos nosotros la orientación sexual, lesbianas, gays y mujeres trans. Y podemos entonces tener un dato de la orientación sexual de las personas que en este día de la prueba se tomaron la prueba. Un dato que hasta acá nosotros no podíamos tener, porque los clasificaba como hombres y como mujeres. Pero a partir ya de este año se está implementando la nueva hoja. Esperamos para el próximo año ya poder tener datos, porque además no solo se cambió la hoja, sino que se ha hecho también un cambio en todo el proceso que tiene que seguir la información hasta los cuadros de vaciado de los datos. Y los casos, el comportamiento de casos por sexo biológico y por edades. Siempre es la edad de los 20 a los 39 en donde tenemos el mayor número de casos. Acá los tenemos como casos absolutos, pero en este otro cuadro lo tenemos en función de tasas por la población. Resulta que siempre es esta la población más afectada, pero hay un dato que resalta y es el dato de las personas mayores de 60 años pasa, cuando lo hacemos en función de tasas, a ser también proporcionalmente alto con respecto a la epidemia que tenemos en el país. De manera que es un punto de atención que nosotros tenemos que tomar para el abordaje de la epidemia. Y otro dato también que salta a la luz y por los cuales también a veces tenemos mucha discusión sobre el tema es, bueno, según ocupación, ¿quiénes son los más afectados? Resulta que según ocupación, los más afectados son ama de casa. Pero por eso es importante que relacionemos esta ocupación
con el índice de feminidad y masculinidad, podríamos tener una percepción de que la epidemia está afectando a otro grupo. Pero recordemos que esta ocupación es en base a la autoidentificación al momento de que se me llena la FVIH-01. ¿Cómo yo me identifico? Aquí podríamos tener un subregistro de información. Y otro dato importante es el nivel educativo de las personas, que son los casos que se están presentando. Cuando vemos el total de casos que se están presentando, decimos las personas que están en la categoría de ninguna educación o educación básica es el mayor grueso de la población que está siendo afectada. Pero cuando hacemos el análisis de tasas combinadas de mujeres y hombres, hay una diferencia. Resulta que la tasa por 100.000 habitantes son las personas que tienen bachillerato como una educación promedio las que están siendo más afectadas. Y luego son seguidas por los que tienen, sí, ninguna educación, pero cuidado, que son los de ninguna educación seguidos por los de educación universitaria. Entonces, son estos grupos también los que tenemos que, sin dejar a un lado los de educación básica que saltaban en el total de casos como el mayor número de la población afectada. Esto también obliga a replantearnos cuál es el abordaje que tenemos que hacer de la epidemia. Y para ir terminando, solo presentarles también por tasas cómo está distribuida la epidemia en el país. Evidentemente, San Salvador es el que tiene las tasas más altas siempre, y este sería el promedio nacional, las que están cerca del promedio nacional y los que están bajos, ¿verdad? Esto, recordemos, siempre va en función de tasas, en función de poblaciones y el número de casos. Esto es, a grandes rasgos, el estado actual de la epidemia. Estamos ya por terminar y poderles presentar a todos ustedes el segundo informe nacional de indicadores de VIH, que corresponderá al 2011, y se está trabajando también al interior del programa por hacer un boletín mensual que puede estar disponible con pequeño, no tan grande, de seguimiento para el número de casos y para el número de indicadores y de los cambios que están siguiendo los indicadores, sino para hacer un seguimiento mensual de cuál es el comportamiento de la epidemia. Y un dato también, el número total de pruebas que hemos realizado en el Día Nacional de la Toma de la Prueba. En el 2007 se realizaron 54.619 pruebas. Y en el 2012, 117.000 pruebas. El número de pruebas ha ido en aumento. Pero cuando también hacemos un análisis de la evolución de la positividad de casos nuevos en relación a este total del número de casos, hay una disminución también en el número de casos que estamos captando. Es información que tiene que servirnos a nosotros para análisis, para trabajo y para estimularnos a seguir haciendo este esfuerzo conjunto por la respuesta al VIH. Muchas gracias.